Hermano, Dios bendiga a todos, Dios te bendiga. Y muy agradecido por la oportunidad de compartir la información verdadera para que la gente conozca pues, los acontecimientos reales. ¿Cuáles ¿Vale? son los acontecimientos reales? A ver. Bueno, ahorita yo creo que uno de los principales son tantos, la mayoría son humo, pero es que son distintos tipos de humo, ¿no? Entonces, oye, hay que ir desmenuzando humo por humo para que la gente vea que más allá de las grandes alarmas que quieren generar, de la narrativa que se quieren imponer, eh, hay, por supuesto, intenciones malsanas contra la vida de millones de venezolanos, inclusive contra la vida de mucha gente del Caribe, de Latinoamérica, no es cualquier cosa, pero con mentira. Es el mismo libreto que utilizó María Corina, que ha utilizado sectores extremistas en Venezuela durante los últimos 27 años. Utilizan los medios, utilizan un financiamiento para el tema Y informativo mucho dinero, ¿eh? de mucho dinero y tratar de imponerse por la vía de la fuerza, por la vía del engaño, manipulando, por supuesto, la verdad, vendiendo lo que no es, y eso ha involucrado a gente de todos los niveles, incluso de Washington, ¿no? Estamos hablando que la oscuridad, que el narcotráfico, que la maldad, que el terrorismo hoy están dentro de la Casa Blanca, manteniendo la misma matriz de ventas de humo, la misma matriz de venta de mentiras que hemos vivido en Venezuela con María Corina Machado y ese combo, pues. El Estado venezolano ha denunciado que Marco Rubio le miente al presidente Donald Trump y quiere llevarlo a una guerra en Latinoamérica y quiere manchar de sangre su apellido. Así lo dijo abiertamente el presidente Nicolás Maduro. Uno de los principales vendedores de humo es Marco Rubio. Sí, por supuesto. Mira, hay una situación en estos momentos, un conflicto, diría yo, interno dentro de la Casa Blanca, donde Marco Rubio tiene sus obstáculos, ¿no? Él tiene un fin, siempre ha tenido un fin, tomar posesión de Venezuela por la fuerza. Hoy, desde el cargo que ocupa, que se supone que el secretario de Estado es un canciller, y un canciller tiene un mecanismo de trabajo que es el diálogo y la paz. Ese es el fin de ese cargo que le otorgaron a Marco Rubio. Vemos que lo hace de la manera contraria a lo que debería realizar sus funciones. Pero tienes al vicepresidente de los Estados Unidos y también tienes a Richard Grene, que son obstáculos para él lograr su fin. No te creas, Marco Rubio está insistiendo porque tiene compromiso con el narcotráfico ecuatoriano, colombiano, mexicano, y tiene que cumplir su palabra. Y él prometió, igual que María Corina Machado, ellos prometieron entregarles Venezuela. Ahora, hay intereses con el narcotráfico, intereses con el tema petrolero, con el oro, con la riqueza, con este maravilloso país, que es un paraíso, pero ellos lo quieren tomar para destruirlo, para utilizarlo para su conveniencia. Y Donald Trump se encuentra en un hilo muy delgado donde pareciera, desde el punto de vista que yo vengo analizando, que, que hay un sector republicano, un sector dentro de los republicanos que quieren imponerse por encima de la autoridad de Trump. Y Trump se encuentra en estos momentos entre la espada y la pared. O manda Trump o manda Marco Rubio. ¿Quién manda en la Casa Parece Blanca? que es Marco Rubio. Entonces, ¿dónde está la figura del vicepresidente? ¿Dónde está la figura del presidente? ¿Dónde está la supuesta autoridad y ese ego de una presunta autoridad de la que siempre quiere mostrar Donald Trump? ¿Dónde está el discurso de Trump cuando habla de que él vino a ser un presidente de paz, de acabar con la guerra de Ucrania, de acabar con la guerra en el Medio Oriente? Cuando viene y caes en un juego como el que se presentó el día de ayer. Estamos hablando de que todo se encamina, al parecer, a que fue un montaje de la inteligencia artificial. Y el mismo Donald Trump ayer dijo que la inteligencia artificial la están usando para mentir, para cosas malas, pero cuando le afectan a él es mentira. Pero cuando le afecta a Venezuela, entonces quieren generar una narrativa, porque ¿en qué cerebro puede entrar que un mar militarizado, ¿no? Estamos hablando de los alrededores de Puerto Rico? Ese es el análisis del video. Claro, ¿a quién le cabe que va a andar una lancha con droga por allí? Ahora, Como cualquier bolsa de mercado. cómo saben que cargaba droga y cómo saben que eran venezolanos? Si el video que muestran es que le lanzaron una bomba y los acabaron en 1000 pedazos. O sea, Sí es que es verdad, porque Gemini de la inteligencia artificial, decía el vicepresidente Freddy Ñáñez, quien metió ese video en la inteligencia artificial, una aplicación de Google, dice que es mentira, que está hecho con inteligencia por artificial, eso mismo, en el porque caso, tiene varios elementos, pues. pero ¿cómo puede ser verdad? O sea, no hay manera. Y si fuese cierto, ¿cómo tú vas a decir que son venezolanos? ¿Cómo vas a decir que tenían drogas? Se supone que cuando las flotas, que los cuerpos de seguridad, cuando van tras las pistas del narcotráfico, tienen que darle un alto, tienen que hacerle un llamado al alto, tienen que buscar la aprehensión. Y lo dijo el presidente Petro. Dice que en la experiencia de vida de Colombia jamás han actuado de esa manera tan sanguinaria.
En el Bueno, caso de que porque hay puede unos ser cierto, protocolos, hay además. unos protocolos para actuar contra el narcotráfico, lo dijo también el ministro de la Defensa, Padrino López. Ahora, muy bien, estamos hablando de una narrativa, estamos hablando de un sistema De un mediático, falso de positivo. un falso positivo, porque están buscando, o sea, Marcos Rubio está dirigiendo ese plan. Y el tema es que el nivel de, ¿será que Donald Trump está tan incapaz en estos momentos que no puede tomar las riendas y el control de la Casa Blanca? Porque no puedes tú tomar decisiones bajo cualquier videito que te manda por WhatsApp. Imagínate. Entonces, ¿qué va a hacer si le mandan un video a Donald Trump de la mujer montándole cacho creado por la inteligencia artificial? O sea, estamos hablando que son cosas muy serias, que tienen que investigar, que no puedes dar una rueda de prensa hablando sobre asuntos internos norteamericanos y hablar allí de que hay un ataque contra el narcotráfico venezolano, cuando es evidente y debemos reconocer como oposición que Venezuela en estos momentos nos encontramos en un tiempo de paz y en un tiempo libre del narcotráfico, como en otros años atrás en Venezuela, por supuesto, se veía eh, el narcotráfico a rienda suelta en el país. Sí. Claro, también Marco Rubio le ha prometido a María Corina Machado de Mundo González Urrutia de que ellos van a hacer gobierno. Bueno, pero Así como María Corina Machado en Mundo González Urrutia le ha prometido también las riquezas venezolanas. bueno, debemos dos cosas. Marco Rubio le prometió lo mismo a Juan Guaidó. Debemos recordar eso. Marco Rubio le ha prometido lo mismo a Leopoldo López. Cada acción eh, violenta contra la democracia venezolana viene basado por una promesa de parte de Marco Rubio, porque él ha estado siempre al frente de esas intenciones. Desde que era senador, siempre ha mantenido esa posición bélica contra Venezuela. No, no han tenido, y el sector venezolano que se ha prestado para eso, evidentemente también tienen la misma intención. ¿Coinciden con qué? Con utilizar a Venezuela para los caminos del narcotráfico, pero también regalar las riquezas con tal de ellos sentirse que tienen el control del país. Estamos hablando de que nunca les ha interesado la pérdida de vida de venezolanos. Eso histórica, pues revisamos los últimos 27 años y no les ha importado la cantidad de venezolanos que han muerto en cada manifestación que ellos han convocado, los venezolanos que ellos mismos han armado, los venezolanos que ellos mismos han quemado, los venezolanos que murieron por el Darién, los venezolanos que han muerto en otros países producto de la venta de una migración y de un sueño americano irreal. Entonces, eso es parte de un plan que se ha alargado mucho. Gracias a Dios no se ha consolidado, pero yo pienso que nosotros como venezolanos tenemos que tomar acciones. Y una de las cosas, y yo a pesar de las diferencias con sectores políticos de oposición, que coincidimos que somos oposición, pero hemos tenido algunas diferencias políticas. Hoy coincidimos en la defensa de la soberanía, pero más allá de eso hay que actuar. No puede quedarse solo en una entrevista, no puede quedarse solo en un discurso o en una frase en ¿Cuáles Twitter. son esas actuaciones, por ejemplo? La primero que tenemos que asumir como oposición una unidad nacional, ya más allá del discurso, en la acción. Tenemos que, yo sé lo que creo, que hay que sentarse toda la oposición con el gobierno nacional y desde allí hacer dar un mensaje al país y al mundo, donde Venezuela está unida para la defensa de la soberanía y de la paz. Venezuela se une contra la guerra, Venezuela se une para la defensa del territorio y de la vida de los venezolanos. Ese es el primer mensaje. Claro, el segundo mensaje, yo pienso que la oposición debería presentar una comisión que pueda buscar los mecanismos y de presentarle al gobierno norteamericano, directamente al presidente Trump, las verdades de los acontecimientos, las mentiras de Marcos Rubio, un informe que permita buscarle el mecanismo de un diálogo entre el gobierno americano y el gobierno venezolano, restablecer las relaciones, quitar las sanciones de bloqueo y acabar con este tipo de amenaza que viene generando, como te digo, es un sector de los Estados Unidos que está aprovechándose de la posición que tiene dentro del gobierno norteamericano. Ahora bien, también hay que actuar en organismos judiciales internacionales. Yo sé lo que creo que la fiscal general de los Estados Unidos tiene relaciones muy íntimas con Marco Rubio. Y eso afecta un poco el tema de las investigaciones que deberían hacerle, porque Marco Rubio está involucrado en el desangre y la corrupción de Citgo. Marco Rubio está involucrado en narcotráfico y no hay ningún tipo de investigación en estos momentos abierta. ¿Por qué? Y uno recuerda que Marco Rubio abiertamente odiaba a Donald Trump. Porque siempre ha sido, Donald Trump ha sido, es más, en estos días Donald Trump humilló a Marco Rubio públicamente. Le dijo, siéntate, quédate tranquilo, que tú no vas a ser candidato presidencial. Es más, tú sirves para el cargo que tienes, tú sirves para un cargo administrativo, tú no sirves para un cargo ejecutivo, o sea, no, para empleado. Le quiso decir eso y que el candidato iba a ser el vicepresidente. Se lo dijo delante de todo el mundo en una rueda de prensa hace menos de una semana. Entonces, este tipo de cosas viene
hay un conflicto interno que se evidencia públicamente. Ahora, yo creo que como oposición también deberíamos solicitarle a la Corte Penal Internacional abrir una investigación por narcotráfico evidentemente una serie de delitos que atentan contra la integridad de los venezolanos a Marco Rubio. Eso hay que hacerlo. Hay organismos internacionales que tienen que permitirnos que vean que esto no es una denuncia del gobierno Hay que venezolano. denunciar en organismos internacionales a Marco Rubio Sí, por su tiene que accionar ser, belicista. claro, ¿no? Y por narcotráfico. Porque si aquí la lucha contra el narcotráfico, debemos luchar por las cabezas principales. Yo estoy convencido que las principales líderes del narcotráfico en Sudamérica son Iván Duque, Álvaro Uribe, Javier Milei, el presidente de Ecuador. Pero más allá, el presidente de Ecuador tiene vínculos con el narcotráfico europeo. Pero Marco Rubio es una de las cabezas y una de las herramientas de gobierno, o una de las personas con mayor influencia en poderes en distintos países para ayudar al narcotráfico global. Entonces, si vamos a uno de los caps más importantes de la droga en el mundo, pues Marco Rubio. Y Claro, y uno se esto no pregunta puede por qué ser él como una despliega en locura. el Caribe y no en el Pacífico, por ejemplo, donde se mueve la droga. Mira, tienen un detalle. Hay dos cosas importantes. Eh, en el Pacífico, ellos tienen allí a China y a Rusia, que por supuesto que por allí no han podido ni podrán pasar droga. Ellos buscan, el único obstáculo que tienen ellos para pasar droga por el Atlántico es Venezuela. Entonces, ellos necesitan enviar droga a Europa y a los Estados Unidos, por Miami, a Europa, por el Mediterráneo. Y es Venezuela el obstáculo. Ahora bien, estamos hablando de una situación que puede generar un conflicto que acabaría con, destruiría directamente a los Estados Unidos, porque una guerra con Venezuela es una guerra contra Latinoamérica. Ahí vas a involucrar a Nicaragua, a Honduras, a México, a Colombia. Algunos países del Caribe. Estamos hablando, claro, pero estamos hablando, es que la gente cree que Javier Milei va a perdurar cuánto tiempo en Argentina. Javier Milei va a salir ahorita. Javier Milei sale de la presidencia de Argentina. La gente cree que Brasil Lula va a perder. No. La gente cree que Petro va a perder. No. Entonces hay una alianza que esta gente, que esos países van a mantener por la defensa de la soberanía en Latinoamérica. Entonces, esto no es un tema de que yo me tengo que oponer a Maduro, entonces tengo que buscar estar en contra de la soberanía de Venezuela. No es así. Hay diferencias con el presidente Maduro política y con el Partido Socialista. Bien, pues eso lo resolvemos en elecciones. Mientras tanto, debemos estar unidos como una sola familia. Cuando se trata del tema de la soberanía. Claro, aquí estamos hablando de que una guerra en Latinoamérica desataría la Tercera Guerra Mundial. Es que, o sea, los gringos, yo sé, Marco Rubio vive de películas y de fantasías, la inmadurez es tal, o los intereses oscuros son tan grandes, que no mide la magnitud de la que eso generaría la destrucción de los Estados Unidos. Una guerra en el Atlántico sería letal para los norteamericanos. Eso no lo están Yo midiendo. le digo lo del Pacífico porque, bueno, el Pacífico, y lo he mencionado en entrevistas que he realizado, yo entrevisté el día viernes al expresidente Ernesto Samper, las entrevistas que hice el día de ayer, a Bruno Gallo también de la oposición, y a un analista internacional, Jorge Valero, el hijo de nuestro Jorge embajador. sí. Entonces él me hablaba de la conexión que hay en la frontera también de Colombia y Ecuador, y ahí está en el Pacífico. En el Pacífico pasan la mayoría de la droga, dicen que es el 83%, dice la Organización de Naciones Unidas, esto no es que lo estoy diciendo yo, hay un informe que lo valida, lo dice también The Economics, me decía o me mencionaba Ernesto Samper, y pasa por el Pacífico, hay un puerto, que es el puerto de Buenaventura que tiene Colombia, y hacen por allí el pase de la droga, y dicen, según algunos análisis, estudios, que, y usted lo sabe, hay bases militares en Colombia que tienen presencia de funcionarios norteamericanos y no han podido contra ellos, contra esto que llaman el flagelo de la droga, que le hace mucho daño a el pueblo colombiano y que está afectando al mayor consumidor de droga del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, hacen un despliegue en el Caribe, pero no lo hacen en el Pacífico. Dicen que el presidente Nicolás Maduro trabaja articuladamente, porque así lo llaman la gusanera mediática mayamera, con los carteles de la droga colombianos, mexicanos y con grupos armados como el ELN. No hay ninguna prueba porque no han presentado ninguna. Ah, pero no dicen eso de Daniel Noboa en Ecuador, que también tiene frontera con Colombia. Y que está comprobado que su familia y él tiene relaciones directas con el narcotráfico. Está comprobado que Marco Rubio tiene relaciones directas con su cuñado con el narcotráfico. Está comprobado que Álvaro Uribe y que Iván Duque tienen relaciones directas con el narcotráfico. Ahorita el humo de ayer, el falso positivo, hablan de que era el tren de Aragua. Ni siquiera hablaron del cartel de los soles porque quieren generar una narrativa para involucrar a Venezuela. ¿Qué opina del El, cartel de los soles Luis Ratti, por no ejemplo? existe, eso es una mentira creada desde el año 94, si tengo entendido, 93 o 94, antes de que mismo Chávez fuese presidente. Es una gran mentira. Ahora, ellos tienen que justificar millones de dólares supuestamente que tienen que destinarse supuestamente a la lucha contra el narcotráfico.
pero no lo quieren invertir en el Pacífico. Era lo que le decía. Lo quieren invertir en el Caribe para generar las amenazas y crear el ambiente para intervenir a Venezuela. Ahora bien, ¿qué pasa con esos opositores radicales que están en Estados Unidos, que hablan de que están en supuesta clandestinidad y nadie los está buscando, y están aupando además una intervención militar extranjera, compran la idea del cartel de los soles, como hace Carla Angola y distintos colegas periodistas, si se les puede llamar colegas y si se les puede llamar periodistas, hacen esto y compran y venden y atizan eso en redes sociales porque es una gran maquinaria y mucho dinero que hay allí? ¿Qué pasa con esos dirigentes de la oposición? Yo veía y le preguntaba ahorita a Miguel Ponente, ¿se puede llamar una intervención mientras disfrutas, por ejemplo, del USA Open, del abierto de Estados Unidos en Nueva York y te ponchan ahí? No te interesa porque, bueno, te has robado un poco de plata del pueblo venezolano y la estás disfrutando en los mejores momentos, en los mejores escenarios, en los mejores lugares en Estados Unidos y en otros países como Leopoldo López en España. Bueno, fíjate, hay dos cosas allí, ¿no? Dos cosas que quiero diferenciar. Una, tenemos un delincuente como Juan Guaidó que en algún momento llegará a Venezuela detenido y preso. Eso estoy convencido. ¿Está de acuerdo de que hay que No, deportarlo, ponerle los ganchos y deportarlo a Venezuela? y sí, o sea, yo creo que es uno de los más cercanos a que eso suceda. Y Leopoldo López tiene que ser el otro. El viejito borracho, Mundo González, creo que está en sus capítulos finales y a lo mejor termina sus días de una P en España. ¿Será que va a llegar en el 2026 ¿Quién es a, Mundo? a juramentarse? Eso dice él, No, no, aupado también y no sé, apoyado mira, por Antonio Ledesma, que dice que él está no, muy no, contento. escúchame, no sé si llegue a recibir Año Nuevo el Mundo. O sea, hablemos claro, la situación de salud de él y la situación de adicción es muy fuerte. Ahora, hablando de los palangristas, de Calangola, de Nito Pérez, de Manuel Rincón, de todos estos personajes de redes sociales que se la tiran de periodistas, ellos reciben $2,000 semanales para el trabajo que están haciendo. Ellos nunca han hecho nada de gratis. El día que le cerraron el chorro dejaron de publicar. Hablemos claro. Entonces, Calangola, fíjate, esta muchacha que estaba en BTV Miami, que ahora quedó desempleada, ya está, por supuesto, ahora cobrando por la nómina de María Corina Machado. Ellos tienen un fin. Ahora es que a ellos les importa. ¿Alguna vez le importaron la cantidad de venezolanos que fallecieron en las protestas que ellos mismos auparon, convocaron, que ellos impulsaron? No. ¿A ellos les ha importado la vida de los venezolanos que han salido caminando por el Darién con sus mentiras y sus engaños? No. Ahora, ¿por qué no le preguntan ellos a los venezolanos que se han devuelto de los Estados Unidos para acá cómo la están pasando? Porque allá vivían un infierno, vivían en la calle. ¿Dónde hay más personas en la calle, viviendo en la calle, pasando hambre? ¿En Estados Unidos o en Venezuela? ¿Dónde hay más personas adictas a la droga, al fentanilo y a cualquier sustancia psicotrópica? ¿En Estados Unidos o en Venezuela? ¿Dónde hay más homicidios diariamente, en Estados Unidos o en Venezuela? Eso es una realidad y yo no vengo con esto a defender al gobierno. Vengo con esto a señalar la verdad de los Estados Unidos. ¿Y por qué ellos no hablan de eso? ¿Por qué quieren vender a los Estados Unidos como paraíso? Cuando en estos momentos cada vez camina más hacia un infierno. La alianza entre la India, entre Rusia, entre China y Corea del Norte ha generado una marca histórica donde Donald Trump, por supuesto, lo ponen a temblar. La crisis económica y energética que está entrando en los Estados Unidos no es histórica, es algo que sin precedentes. Y Donald Trump está terminando siendo con esta gestión como uno de los peores presidentes y una de las peores gestiones que ha tenido los presidentes americanos. Se tiene la oportunidad de tomar el control tomando las mejores decisiones. Lo primero que tiene que hacer Donald Trump es la destitución inmediata de Marco Rubio del cargo. La destitución inmediata y solicitar una investigación, porque tienes el narcotráfico metido en la oficina oval, tienes el terrorismo metido en la oficina oval. Es más, Marco Rubio es tan peligroso para Trump que puede atentar contra la vida del presidente norteamericano, porque su conducta es una conducta mafiosa. Entonces, tú no puedes tener un mafioso dentro de una sala de gobierno, dentro de un organismo de gobierno tan importante como el de un país, mucho más los Estados Unidos norteamericanos. Ahora le pregunto lo siguiente, porque uno ve las imágenes del día de ayer, era los 80 años de la victoria de China sobre Japón. Usted lo debe haber visto, imponentes imágenes del nivel armamentístico de de la República Popular China. Y uno ve a un Marco Rubio cazando conflictos internacionales con varios países, mientras los grandes líderes mundiales están en China reunidos hablando no precisamente de guerra, sino del tema económico. Bueno, lo que pasa es que, como te dije hace rato, yo creo que un muchacho inmaduro que cree que las políticas, perdón, las películas de acción son el sistema político. Y realmente le quedó muy grande ese cargo. Además, le quedó muy grande la existencia de él dentro de la política americana. Yo soy de los que creo que lo que vimos ayer en esa conmemoración de los 80 años sin guerra,
desde el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, son 80 años donde China muestra su poderío. Y acuérdate que lo que vimos ayer es el poderío militar de China. Que no es cualquier cosa, y era Solamente, poquito. y es solamente China. A eso tú tienes que sumarle el poderío militar de Rusia, el poderío militar de Corea del Norte, el poderío militar de la India. Estamos hablando que son los países, incluyendo la Las India. fotos allí, La, In- Sudáfrica, la India, la, Putin ajá, y Xi Jinping. pero la India es uno de los países con más bombas nucleares del planeta. Eso todo el mundo lo sabe. Estás hablando que se está enfrentando a la potencia, tanto económica como militares, más grande del planeta. Y estas potencias económicas y militares solamente hablan de la paz y del desarrollo económico de sus naciones, evidentemente, pero también del libre mercado. Ahora, ¿qué se está fortaleciendo en estos momentos? Los BRICS. ¿Qué se está fortaleciendo? De que África. ¿Qué se está fortaleciendo? Países que necesitan salir de ese sistema que estaban acostumbrados a vivir durante los últimos 40, 50, 60 años, donde los Estados Unidos querían implementar el sistema de mercado a través del sistema de amenaza. El negocio de las armas es el principal negocio de Norteamérica y es un negocio que se le está acabando, y se está manteniendo con la guerra entre Israel y Palestina, y Israel y el Medio Oriente, también con la guerra de Ucrania y Rusia. Pero cuando eso se cae, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el sistema ahora contra Venezuela? Yo estoy seguro y estoy convencido de que nosotros como oposición debemos asumir una con mucha responsabilidad, aunque nos tilden de Ha alacrán, llegado de el momento del chavista. consenso, ha llegado el momento del consenso. Ha llegado el A momento. nosotros, como lo dice el presidente Nicolás Maduro, nos abraza la misma bandera, el amarillo, el azul y el rojo. Tenemos que hablar de manera unida, porque es que esto no tiene que ver con elecciones. Esto es algo muy Es la serio. soberanía del No, pero país. es que es algo muy serio. No participó Luis Rato en el tema de la milicia, por ejemplo. Yo Había un llamé, llamado del presidente yo, Nicolás Maduro yo vengo llamando, ¿sabes que nosotros tenemos un canal en YouTube donde estamos constantemente activos, conectados, desmenuzando y analizando los acontecimientos? Y ahí convoqué al alistamiento y a participar en el alistamiento convocado por el presidente. Yo soy lo que creo que la oposición debemos alistarnos. Todos podemos aportar algo para la defensa del país, pero no es que, y me preocupa, y con todo respeto, y espero equivocarme, me preocupa ver personajes que todo el mundo tiene derecho a rectificar, ojo, que hace unos días atrás de repente estaban con el sector extremista, hoy, no lo dice por Enrique Capriles, hoy. pero diga el nombre, no tenga miedo. Bueno, espero que Capriles mantenga esa posición, porque yo soy de los que deseo que Capriles hoy se debería dar cuenta que está recibiendo lo que él sembró. Estaba llorando porque lo están atacando por las redes, Lo están acabando. pero cuando él atacaba por las redes, cuando él era parte de ese ataque en las redes sociales, era bueno, porque él es uno de los que me atacó a mí. Entonces ahora está llorando y él tiene que aguantar, que sea hombrecito y aguante la posición que asumió. Si asumió la posición de la defensa de la soberanía, defiende la soberanía. Y hablemos, yo estoy dispuesto a darle la mano a Capri y salir adelante a defender a Venezuela. Ahora bien, pero hablemos de la defensa de la soberanía y no mezcle manipulaciones políticas diciendo que robaron las elecciones en el 2024, pero tú sí te juramentaste como diputado en el 2025. O sea, las elecciones fueron malas en el 2024 y los resultados fueron desfavorables porque Pero él ganó hubo como un diputado robo, en la próxima pero, elección. pero cuando él es diputado de la Asamblea Nacional, sí los resultados fueron honestos. Bueno, históricamente la oposición radical ha utilizado siempre ese Pero él ha discurso. hecho lo Cuando se mismo. gana, es bien el CNE. Cuando se pierde, es malo. O sea, él es diputado. O sea, ahora, si los resultados no son reales, no te juramentes de diputado. ¿Para qué fuiste al CNE a retirar tu credencial? Casi Entonces, me escondido porque tenía la gorra como sí, ahora tienes oye, mira, Capriles, te invito y te convoco a que nos unamos, hermano, a que nos unamos y dejemos las diferencias y los errores, inclusive en el pasado, y empecemos un nuevo camino que le agrade al venezolano, que es el camino donde no exista la ambigüedad, que seamos claros y tajantes por un solo camino, aunque nos satanicen y nos ataquen en las redes sociales. Pero en este momento la defensa de la soberanía del país es la prioridad. Es la prioridad. Y el momento de mostrar la verdad. ¿Tienen redes sociales? Utilicémoslos para mostrar la verdad. Yo quiero ver a Capriles, yo quiero ver a una serie de personajes que es de la Ojalá oposición. hiciera lo mismo Tomás Guanipa, Pablo Todo, Pérez, Stanley todo. González. Yo aspiro, yo respeto, yo lo respeto. Yo no tengo nada que decir de Pablo Pérez ni de Stalin. Yo en estos momentos creo que están en el camino correcto. Pero yo los invito a utilizar sus redes sociales para denunciar el falso positivo de ayer. Yo les invito a utilizar sus redes sociales para denunciar a Marcos Rubio y así llevarle un mensaje a Trump. Stalin González, yo lo invito a asumir una vocería para que le envíe un mensaje a Trump de parte de la oposición venezolana diciéndole que hay falsos positivos, que hay una gran amenaza, que hay mentiras involucradas en todo esto y que es injusto lo que están haciendo con este tipo de amenazas contra el pueblo venezolano. Y que le digamos al mundo, que le digamos a Trump que aquí el problema de los venezolanos
y de la existencia del gobierno de Nicolás Maduro lo resolvemos nosotros por la vía política y electoral. La DEA viene y también crea la narrativa y dice, no, lo que pasa es que quienes gobiernan en Venezuela es un narcoestado. Pero cuando tú revisas los informes, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, a veces nosotros como periodistas nos repetimos mucho sobre las preguntas porque esos son los temas que se están hablando en redes sociales y que la gente quiere conocer, y así como el falso positivo que usted acaba de mencionar. Pero entonces cuando tú revisas los informes del 2023, 2022, 2024, por ejemplo, no aparece nada de Venezuela, que Venezuela tenga alguna organización criminal. No aparece en los informes de la DEA, pero aún así la DEA dice que Venezuela lidera uno de los mayores carteles de la droga. Que a uno le sirve cuando les conviene, cuando no, no le prestan atención. Entonces, ¿para qué existe la ONU? O sea, cuando les conviene, sí sirve la ONU. Cuando no les conviene, no les presta atención. Tienen que respetar los informes, pero para eso están ellos, para investigar, ¿no? Ahora, narcoestado de Ecuador, narcoestado. Te lo digo porque conozco la realidad argentina. Narcoestado. Hubo en México hace un tiempo atrás. Narcoestado había en Colombia, narcoestado. Cuando Iván Duque y Álvaro Uribe fueron presidentes. Eso sí era un narcoestado. ¿Por qué no se metieron allí? ¿Por qué? Entonces, nosotros en Venezuela tenemos con la autoridad moral y decirle al mundo, ok, vamos, respétenos, vale, respétenos. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuál es los vendedores de humo, cuál es el gran dolor que ellos tienen? Que aquí, hoy, los venezolanos están en la playa bañándose, disfrutando y comiendo mariscos y vuelven a la vida y pescado frito, sin pararle, sin pararle Nada nada de ellos. a los humos y a los supuestos marín que vienen. Que los venezolanos están yendo al cine y a los restaurantes, están bonchando sin pararle a su mentira. Que los venezolanos, ¿sabes qué es lo que más le duele? Que los venezolanos que se han devuelto a su país hoy están felices con su familia, disfrutando y trabajando, produciendo. Sin estar separados de su familia, sin andar durmiendo en la calle. Eso es lo que más le duele. ¿Sabe qué le duele? Que ellos no lo pueden hacer. ¿Sabe qué les duele? Que ellos no tienen ni siquiera la autoridad ni la moral para hablar de política seria, ni luchar políticamente en este país, porque más nunca podrán hacerlo. María Corina jamás podrá ser candidata a nada en este país. Yo lo dije una vez Ya el antes que extremismo se vino a menos. el extremismo está desapareciendo. Yo voy a celebrar, y se lo voy a decir aquí, voy a celebrar cuando el humo se termine de apagar. Ellos ponen en el Twitter una imagen que dice humo igual a fuego. Y yo les pongo ahora fuego igual a 3 veces humo. El humo se termina apagando. Mientras más fuego ellos quieran vender, significa que ha existido más humo. Pero yo voy a celebrar cuando los fulanos busques se regresen. Yo voy a celebrar cuando vea a Juan Guaidó y a María Corina Machado presos tras la reja. Lo voy a celebrar. Voy a celebrar cuando se les acabe el empleo y el dinero a los vendedores de humo, porque cuando esto se acabe, ¿quién los va a financiar? ¿Quién lo va a apoyar? ¿Quién los va a apoyar? ¿Quién les va a arriar? Yo lo voy a celebrar. Dice, oye, pero eso es malo, eso tú estás deseando. Yo no estoy deseando mal a nadie. Estoy deseando bien para Venezuela y lo voy a disfrutar. Y me voy a grabar en la playa comiendo pescado. Pero no puede ser, hermano, ya basta. Yo quiero invitar y convoco nuevamente. Lo he dicho, no sé si contigo, pero lo he dicho en varios programas. Yo invito a la oposición con todas las vertientes que existen, las opiniones. En algún momento muchos andaban en ambigüedades, hoy ahora otros son más valentones. No importa, los respeto a todos, pero hoy los invito que a pesar de la diferencia que tengamos los unos con los otros, a pesar que unos nos queremos más y otros nos queremos menos, los invito a que busquemos el mecanismo de empezar una gran mesa de diálogo entre oposición para primeramente debatir sobre el tema de la defensa de soberanía y fijar una posición pública y un llamado al cese de las amenazas y al cese de las sanciones. Ese es el primer llamado y creo que una de las cosas más importantes. Y el segundo paso es que denunciemos todos, arranquemos el día de hoy un gran tuitazo, una gran voz pública que se riegue como la pólvora, denunciando a Marcos Rubio en todas las redes sociales y en el mundo entero se escuche que Marco Rubio es un narcotraficante y pidamos la destitución de Marco Rubio de su cargo porque le está haciendo daño a las naciones, le está haciendo daño a la diplomacia, le está haciendo daño a la paz del mundo y le está haciendo daño sobre todo al pueblo norteamericano, que es el que va a estar más afectado en el caso de una guerra que los Estados Unidos estén involucrados directamente. Cuando el gobierno de Biden había un personaje, que lo hay también ahora, pero ahora no está al frente de las negociaciones. Usted sabe que al frente ahora está Richard Grenell. El presidente Nicolás Maduro decía el día lunes que hay dos vías de diálogo. Está la de Richard Grenell y la de John McNamara, que él dice ser supuesto embajador de Venezuela, De Estados de Unidos en Estados Venezuela. Unidos en Venezuela, pero está en Bogotá. Ujú. Y que vino para acá, no sé qué es lo que el presidente dice, cuando se encontraron se derritió, no sé por qué, pero bueno, parte de la anécdota que cuenta el jefe de Estado, ¿no? Esto es para el tema de la negociación, además,
cuando se liberaron a los más de 252 venezolanos que estaban en El Salvador. secuestrados y que María Corina Machado, con un comunicado en conjunto, felicitó estas acciones del sistema carcelario, Celebró lo el celebró secuestro de los de El venezolanos. Salvador. Y Juan González, que no es ningún chavista ni nada por el estilo, sino era el que negociaba Cuando Biden. cuando estaba Biden, dice lo siguiente, una pregunta, ¿no? Entonces el gobierno de Estados Unidos está usando información falsa. Que perdí el mensaje aquí. Ajá. Entonces el gobierno de Estados Unidos está usando información falsa para justificar una designación terrorista y luego gasta al menos $7 millones por día para que un grupo de portaaviones mate a 11 traficantes en un barco con capacidad máxima para 3 toneladas. Una Bueno, pregunta que se hace que ahora Juan González. esos acontecimientos de ayer van a generar un conflicto interno en los Estados Unidos sin precedentes. Entonces Trump tiene que tomar una decisión, o destituye a Marco Rubio o llegó el fin de la era Trump. Así de fácil. Y su primer enemigo es ese que tiene al lado, que puede atentar hasta contra su vida. Fíjate tú, ya los demócratas en estos momentos van a volverlo leña. No somos los venezolanos, pero nosotros tenemos que, en una sola voz, levantarnos contra los hechos y los acontecimientos que han venido generando no solo una amenaza, sino un ambiente bélico terrible para la vida de los venezolanos y en este caso tenemos que defenderlo. Es como que tú en tu casa, tú estás en tu casa, tú vas a dar tu vida y vas a defender a tu familia si alguien viene a atentar contra la seguridad de tu propiedad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que entender lo importante del patriotismo, lo importante de una tierra que Dios nos dio. Esto nos lo dio Dios. La tierra de venezolana, esta tierra, cada centímetro de este país, de este territorio, nos los entregó el Señor y debemos cuidarlo. Allá aquellos que están afuera y no le importa el patriotismo, allá aquellos que están afuera y no le importa la vida ni de su familia. Entonces, bueno, eso que ellos pagarán y vivirán las consecuencias y nosotros más adelante estaremos hablando del mismo tema, pero por supuesto con resultados positivos para este país. Ayer cuando inventaron este falso positivo, ya hemos hablado de él, también salió una bomba en Estados Unidos que me gustaría leerla y escuchar su análisis. Dice lo siguiente. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos divulgó un conjunto de 33.295 páginas de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, investigado por delitos de tráfico sexual de menores. La publicación responde a una solicitud formal presentada por el presidente de la comisión, James Comer, ante el Departamento de Justicia. Según declaraciones oficiales, el departamento continuará con la entrega de registros relacionados con el caso, con el propósito de garantizar la protección de las víctimas mediante la omisión de identidad y la exclusión de cualquier contenido que involucre abuso sexual infantil. Hasta el momento no se ha determinado cuánta información inédita contienen los documentos revelados. Algunos miembros demócratas del comité señalan que gran parte del material ya había sido difundido previamente por el Departamento de Justicia, lo que genera expectativas moderadas sobre el alcance de nuevas revelaciones. Justamente ayer, qué casualidad, que tratan de tapar la información, inventan este falso positivo y se da este informe del caso de Jeffrey Epstein que lo ha tratado de esconder. Bueno, pero yo pienso que los gringos deberían entender que lo más importante para ellos es difundirlo todo, sin lujo ni señas, con todas las señales y los lujos que tenga que ver allí, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si quieren ellos en estos momentos ser libres de todo lo que está rodeando, que no es nada bueno para los Estados Unidos, es mostrar la verdad. Hay muchos involucrados. Fíjate tú que yo estuve viendo las redes sociales y se dice y se presume, oh, yo no estaba allí, pero se presume que la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi. Pamela Bondi, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, ambas fueron parte cuando niñas de, de esas reuniones y de este. Ojo, Hay que estudiar, hay que verificar esa hay que información. verificar. Además, publicaron una foto donde sale Trump con una de ellas y por eso Trump las tiene en su cargo, donde supuestamente una de esas que está allí con Trump es una de ellas. Ahora, de ahí que sea cierto, por supuesto, es algo que ni me compete a mí, pero yo sé que eso será público y si es verdad, si es mentira, eso es otro tema, Hay fotos por ahí. pero sí se sabe que muchos de esos personajes que han estado y que están en cargos de mucha importancia en los Estados Unidos, de gobierno, empresarios, senadores, estuvieron y fueron parte de eso. Así como unos han estado y fueron parte de eso, a lo mejor todavía siguen, Es un escándalo esto, ¿eh? a lo mejor todavía siguen esas costumbres, porque es una costumbre. Ya no será este, a lo mejor hay otro personaje escondido. ¿Cómo se llama el rapero que estaba metido en eso? Ah, sí, el El, negrito, el negrito. el rapero que estaba metido en los casos estos de Jeffrey Epstein o parecido. Sí, P. sí, Diddy, sí. ¿verdad? Bueno, ajá, tiene que haber otro, tienen que haber otro. Ahora, así como están esos personajes involucrados en eso, están otros personajes involucrados en el narcotráfico. ¿Ok? O sea, estamos hablando
que más allá que muchos lo utilicen para mamadera de gallo en las redes sociales, es demasiado delicado y es demasiado importante señalar a cada quien por lo que es. Entonces, así como se señala y se presume que Donald Trump fue parte de eso en algún pasado, eh, no sabemos la realidad del presente. También se habla de algo que es en la actualidad, que es real, y es que Marco Rubio está involucrado en el narcotráfico y por eso una serie de cosas que están buscando generar contra Venezuela. Está hablando muy importante lo que dijo el que era portavoz de Biden, Sí, Juan González. Juan González. Eso es muy importante, porque es evidente que la inversión millonaria que están utilizando para argumentar y tapar algunas cosas, unas cosas, Algunos escándalos. algunos escándalos, pero también para argumentar, por supuesto, el despilfarro de dinero y dejar libre, totalmente libre el Pacífico. ¿Sabes qué está pasando en estos momentos? Ellos movieron una flota del Pacífico, la cruzaron por el canal de Panamá para el Caribe, para Puerto Rico. Dejaron solo el Pacífico, solo. ¿Qué crees tú que está pasando? Cuando ellos dicen que No hay control, no hay control. ayer volaron una lancha con 11 personas, según ellos, ¿cuántos barcos y submarinos con drogas están pasando en estos momentos por el Pacífico? Eso es lo que tienen que ver ellos. Eso es lo que tienen que ver. Hablando también de otro punto importante de la política, queda mucho para este tema. Yo lo he consultado, lo he preguntado, pero ya para ir cerrando y despidiendo la entrevista, han conversado con algunos factores de la oposición, estos que lloran porque los atacan y ahora son diputados de la Asamblea Nacional de cara al nuevo periodo del año 2026, que se instala el 5 de enero. Mira, yo soy de lo que creo, como lo dije hace rato, que es necesario iniciar los mecanismos para eh, comenzar un diálogo, pero solamente dentro de la oposición y entre opositores. Hay unos diputados que van a asumir en enero, donde estará inclusive Capriles, Stalin González. Ellos serán portavoces dentro de la Asamblea Nacional para muchas cosas, pero ellos no pueden expresar y ser portavoces solamente de lo que ellos piensan. Hay sectores opositores de importancia en el país que de repente no estaremos allí, pero aquí hay liderazgo que tienen que ser la bandera, liderazgos que hay que reconocer, liderazgos que hay que mantener, fortalecer e impulsar. Ponemos como ejemplo el liderazgo en las elecciones municipales donde gana Gustavo Duque, Darwin González, Morel David Rodríguez, donde gana Ganó Manuel también el hijo Ferreira, de Alberto Galíndez, que por ganan, cierto es un acto de patriotismo, no se ha dicho muy poco, eso no trascendió tanto. Alberto Galíndez fue y se reunió con la vicepresidenta y le no, entregó un documento rechazando el tema dos cosas importantes, del ataque de Estados Unidos a Venezuela. y a eso me refería. La importancia de ver hombres como Alberto Galíndez, el gobernador, hombres con mucha integridad, hombres limpios y transparentes, hombres sin manchas ni arrugas, hombres que nadie puede decir nada y que hoy demostraron con hechos y no con palabras que sí se puede ganar una elección y no una, dos. Ellos ganaron dos elecciones consecutivas, ganaron la gobernación y ganaron la alcaldía. Es más, la gobernación fue reelecto. Se reeligen en varias alcaldías de raza con todas las alcaldías. Y esto lo demostraron con trabajo, no peleando, no vendiendo humo, no vendiendo mentiras. Un hombre de familia, donde ahora su hijo muestra también un liderazgo en Tinaco. Pero vimos la posición de todos los alcaldes, de todos los diputados de la Asamblea Nacional de Cogede, del gobernador, recientemente en una rueda de prensa que hicieron en Cogede. Yo lo leí en la prensa. Hicieron una rueda de prensa con un pronunciamiento a favor de la soberanía y de la paz. Sí, 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 Y y después llevaron ese documento, ¿eh? y lo llevaron a la vicepresidenta de la República y allí también lo leyeron. O sea, estamos viendo acciones de opositora donde nadie puede decir nada de ellos. Yo quiero que me Y busque un algo, liderazgo serio, pero nuevo, ¿vale? Es una nuevo, nueva claro. oposición. Es un nuevo, que hoy el Estado Cogede y que son opositores, son la nueva referencia política del país. Eso debemos entenderlo todos. Y en vez de prestarnos para atacar, debemos prestarnos para ayudar, colaborar, impulsar y aportar un grano de arena para que este sector de la oposición, los hermanos opositores del Estado Cogede, sean la referencia nacional y permita que copiemos en los demás estados y municipios el ejemplo que ellos dieron, cómo lo lograron, cómo trabajaron, cómo le hablaron a la gente, qué hicieron, qué no hicieron. Y eso se merece el respeto de todos, se merece la consideración de todos y se merece que nos quitemos el sombrero delante de ellos. El anuncio y el documento que leyeron ellos, que leyó el gobernador de Cogede, que yo vi, a defensa de la soberanía es sumamente serio, es algo que se merece respeto. Y ahí es donde yo digo, wow, ¿qué es, qué es lo que quieren los venezolanos como oposición? Si tú me pones a mí como un ciudadano común y corriente que no estuviera en la política, yo diría,
Ese es lo que yo quiero como Es un opositor. ejemplo para ustedes Es como un oposición. ejemplo, para mí es un ejemplo. Perdón, es más, eso llevó a mí a rectificar en algunas cosas en el camino político, el cual yo he querido seguir avanzando. Es más, y creo que hoy en día la gente deberíamos conocer quién es Alberto Galindo y quiénes son esos alcaldes, como personas, como seres humanos, como gente de familia, como dirigentes políticos, cómo ellos han caminado y cómo llegaron allí a donde están en estos momentos y cómo lograron vencer por la vía electoral al chavismo. Lo hicieron 2 elecciones consecutivas Y y ambas 3 unificaron a la oposición en esa gobernación. Y además esa unidad de la oposición, más allá de las múltiples fracturas que existen, también se lograron en algunos municipios. Ahí uno ve Chacao, por ejemplo, Baruta, San Diego, San Antonio de los Altos, en donde estaba Milán, Rosario. Rosalia, Sí, ese el mismo San Antonio de los Atillo, Altos. tenemos lechería, tenemos Bueno, el Atillo no tanto porque en el Atillo había mucha división allí. Yo recuerdo haber pero, entrevistado pero a Vianney ganó, Arrechi y me dijo, bueno, pero ahí se ganó, están matando, pues es un ring de boxeo. pero se estuvieron matando en muchos municipios. El tema aquí es que eso, no sé cuál es la cámara mía esta, eso no puede volver a pasar. Más nunca podemos ir divididos en un proceso electoral. Y allí es donde yo digo, he tenido que aprender. Yo puedo tener diferencias inclusive con Capriles. Hoy estoy dispuesto a sentarme porque no podemos ir divididos más nunca. Y debemos captar el ejemplo de los que nos enseñó Cogede con las elecciones pasadas recientes, ambas elecciones, y decirle, wow, reconozcamos nuestros errores, corrijamos nuestros errores, iniciemos un nuevo camino, reiniciemos un nuevo andar y apoyemos a aquellos que se merecen una oportunidad, porque quienes ya la han tenido y lamentablemente pues se fracasó, tienen que dar un paso a un lado, apoyar a estos sectores nuevos. Venezuela está esperando un nuevo liderazgo y el nuevo liderazgo no es ser el mismo opositor con un partido diferente. Es los mismos opositores unidos con los nuevos opositores, pero que vayan al frente aquellos que no tienen ni mancha ni arruga. Bueno, agradezco a Luis Ratti por haber venido a este programa aquí y ahora. Dios te bendiga. Ahora, ¿cuál Gracias es el por todo. destino político de Luis Ratti? A trabajar por Venezuela, hermano, para Un revés ahí en la alcaldía de Girardot, ¿era esa? ¿cómo? En Maracay. ¿Qué? Un revés, bueno, político, pues. No, fíjate tú, sabes que yo fui candidato a gobernador en el Zulia, ¿cierto? Sí, 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 lo recuerdo. Y quedamos de cuarto lugar, quedamos de tercero en la oposición. De 0 votos sacamos 6.000, por debajo de Acción Democrática que sacó 10.000. Creo que hicimos un buen trabajo. Ahora, en Maracay, nosotros participamos y hubo, por supuesto, como dices tú, un revés, un resultado donde ganó la abstención. Allá ganó la abstención con un 80% en Maracay. Eso hay que decirlo, hay que señalarlo. Estamos hablando de casi un 80% de abstención. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que unirnos y trabajar para que los próximos resultados electorales no nos dé una paliza la abstención. El asunto es que quien nos dio una paliza fue la abstención. ¿Por qué? Porque la gente se cansó de la división, la gente se cansó de ver a la oposición matándose unos a los otros, matándonos entre nosotros mismos, la gente se cansó de señalarnos los unos a los otros y la gente, ¿dónde triunfó? ¿Dónde perdió la abstención? En Cojedes perdió la abstención, en Chacao perdió la abstención, en Baruta perdió la abstención. Entonces, cuando tú ves esos resultados, evidentemente debemos agarrar consejo. Quien no agarra consejo no llega viejo. Entonces, aquí hay una gran oportunidad para reiniciar los planes democráticos y políticos de la oposición venezolana, toda la diversidad opositora, unirnos. Número uno, la defensa de la soberanía. Es el mejor paso que podemos dar para empezar a conversar. Y bueno, y construir política nueva. Y dejar que quienes dieron el ejemplo vayan adelante. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. De esta manera despedimos su programa aquí y ahora por la iguana.tv. Nos vemos el día viernes en Venezolana de Televisión. Vamos a tener una entrevista exclusiva muy importante que va a ser noticia lo más seguro este fin de semana. Quiero leer un comentario de Daisa Martínez para despedirme. Saludos, Julio, saludos a tu invitado. Siempre haces un buen programa. Gracias por la difusión de la verdad del país. Cariño. Bueno, gracias a ti por siempre estar conectada en aquí y ahora en la iguana.tv. Nos despedimos. Que tengan un feliz miércoles.